señores, volvemos por aquí. Bienvenido. Para nadie es un secreto los últimos casos que hemos tenido en República Dominicana con el tema de mujeres que son sometidas a procesos quirúrgicos que después vemos reacciones negativas, no pierden la vida, tienen algún tipo de situación. Bienvenido, interesante poder edificar a nuestra audiencia como cada día tratamos de llevar comunicación positiva. Recibimos la visita de un especialista, todo un científico en estos temas que tienen que ver con cirugía, pero cirugía de manera avanzada dentro de una óptica humana y la conservación de la vida, que es lo más importante. ¿Qué te parece? Bienvenido. Excelente, excelente. Bienvenido, doctor. Gracias. Este programa es suyo. Gracias, muy amable. Estamos aquí para llevarle información a la población que siempre espera de nosotros una comunicación positiva. Así es. Eso es así. Vamos a ver el doctor José Luis Plaza. Sí. Explíquele a toda su audiencia, doctor, ahora, porque este espacio pasa a ser suyo a partir de ahora. Gracias. El tema cirugía, estos temas quirúrgicos, ¿cuáles son los pros y los contras antes y después de este proceso para las personas que son sometidas a esto? Mira, básicamente una cirugía plástica es un acto quirúrgico que conlleva todos los riesgos de cualquier acto quirúrgico. Sí. O sea, tú puedes tener un riesgo de una infección, de un sangramiento, hay complicaciones, aunque la cirugía plástica se trata de mejorar el aspecto físico y uno normalmente no se mete con órganos importantes como el corazón, como los pulmones. Uno trabaja sobre la piel del paciente, pero también eso conlleva a situaciones donde puede estar comprometida la salud del mismo paciente. Entonces, los pacientes deben llevar un orden y deben respetar las normas que están establecidas para cualquier acto quirúrgico. Sí. Deben hacerse unos exámenes preoperatorios, unas analíticas, tienen que ser vistos por especialistas en varias áreas que nos den la seguridad al cirujano y al anestesiólogo, porque somos dos personas de dos especialidades muy importantes que trabajamos juntos. El anestesiólogo trabaja junto con nosotros para que ese paciente esté en condiciones óptimas para hacerse una cirugía. Dado que es una cirugía que el paciente se la va a hacer realmente por un gusto, no es una cirugía que se hace por ninguna enfermedad, es por buscar mejorar el aspecto físico y en algunos casos en la parte de reconstrucción de la cirugía plástica sí pudiera ser visto como por algo que sea necesario por una enfermedad o por un accidente. Entonces, lo más importante de todo es que el paciente primero esté seguro con quién se ve, quién lo va a operar. Lo importante es que conozca que haya sido otras personas que conozca que se hayan operado con ese cirujano, que hayan quedado bien, que estén contentos con sus resultados. La Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica cumple una importante función porque todos los cirujanos plásticos estamos acogidos en esa sociedad y tenemos es como el alma mater de los cirujanos plásticos en el país. Todos los cirujanos plásticos tienen que tener ciertas reglas, ciertas normas que exige la ley, tanto como el Ministerio de Educación Superior como Salud Pública, para que uno pueda ejercer como cirujano plástico en el país. Porque eso es otra cosa también que sucede. Hay personas que no son especialistas que hacen la especialidad de nosotros. Y esas personas no están completamente preparadas y esas son las personas que pueden tener accidentes y en las que tú ves normalmente que suceden esos accidentes, que suceden esas tragedias, porque cuando se ponen a revisar realmente quién fue el que hizo la cirugía, a veces se dan cuenta que no es un cirujano plástico. Y eso es una cosa muy importante. Doctor, oyéndolo hablar y cuando nos dice que la cirugía plástica es un procedimiento que de alguna manera se hace por gusto. Sí. Muy bien. La parte estética siempre es por gusto. La parte estética por gusto, sí, aunque pueda haber algo mixto en el sentido de que pueda ser estético, pero también pueda ser un asunto por salud, por necesidad. Pudiera ser, como por ejemplo, quizá lo que le hacen a la mama, que le engrandecen. La reconstrucción. Las reconstrucciones. Hay pacientes que tienen una cosa que se llama gigantomastia, que son mamas muy grandes, que esas pacientes necesitan por salud reducirse la mama. Entonces, claro, tú le haces la reducción mamaria y ahí entra la parte de la estética, porque le vas a hacer una mama que se vea bonita, un seno bonito. Sí. Entonces ahí entra la parte de cirugía plástica realmente. Muy bien. Y entonces, doctor, ahora cuando oigo la palabra por gusto, ¿se puede dar el caso? Porque así como hay cirujanos que quizás no tengan toda la acreditación para el ejercicio de esa función, puede darse el caso de que personas tengan una ansiedad
por hacerse ese procedimiento, que tengan alguna patología y se la oculten o llevan exámenes falseados, amañados, en fin. Toda la razón. Eso se puede presentar, esa situación. Muchas veces la gente no se entera y eso sucede con mucha frecuencia. Yo me he topado con pacientes que no tienen, desde el punto de vista hematológico, por ejemplo, no están aptos para operarse y le piden a un familiar que se haga los exámenes por él para que el cirujano vea que está todo correcto. Y eso es un caso muy grave. Ellos no saben que están jugando con su vida. Y hay pacientes, por ejemplo, que no le dicen a uno la verdad de lo que tienen, le ocultan cosas a uno. Por ejemplo, te puedo decir, hay los pacientes que fuman. Sí. Normalmente los pacientes no le dicen a uno que fuma. Uno tiene que indagar. Claro, ahí está la parte del cirujano. Sí, yo tengo 19 años de cirujano plástico y yo sé quién me miente y quién no me miente. Okay. Y yo sé qué preguntarle y qué no preguntarle. Para poder llevar a la respuesta que una paciente, por ejemplo, que fume juca, que la juca es una cosa dañinísima, es una cosa muy dañina. La gente no sabe que con una juca que se fuman, se están fumando 200 cigarrillos. No 20 ni 2, son 200 cigarrillos. Ese dato, mira qué dato muy interesante, doctor. Entonces, esa paciente tiene un problema en la sangre, que es que tiene un gran alto índice de nicotina y alquitrán. Sí. La nicotina y el alquitrán alteran la cicatrización de la piel normal. Sí. Entonces, son pacientes que en el postoperatorio, tú ves que la herida se les abre. Y nadie sabe, oye, se le abrió la herida y nadie sabe por qué. Sí. Y resulta que un familiar me dice, no, es que ella fuma. Ella fuma mucha juca. Ya después que ha sido intervenido el paciente, doctor. Exactamente, muchas veces. Bueno, yo tengo anécdotas que yo una vez hasta operé una paciente que la operé embarazada y no lo sabía. No pasa nada. Son cosas que realmente, gracias a Dios, no pasa nada dependiendo de la intervención quirúrgica. Sí. Pero los pacientes ocultan muchas cosas. Muy bien. Y no saben que es por el bien de ellos que tienen que decir la verdad y que tienen que decir las cosas como son. Muy bien. Eso es porque están obsesionados. Eso se da en todos los renglones de la vida. Las personas por el gusto hacen diabluras y entonces eso es una otra cosa muy importante también, que los pacientes, te lo digo por experiencia y como les digo, tengo 19 años en esta especialidad, los pacientes buscan lo barato antes de lo bueno, de la calidad. El paciente siempre busca el cirujano más barato, no piensan en buscar el mejor. Pero deténgame eso ahí, doctor, porque yo quiero el mejor. Pero yo quiero también que podamos hablar de lo que usted dijo al principio, de la preparación real del cirujano. Perfecto. Hacemos una pequeña pausa y venimos con ese tema, doctor. Con gusto. En un momentito. Muy bien. Volvemos por aquí. Quedó pendiente el tema preparación, pero preparación en diferentes aspectos, de lo que tiene que ver con el médico, cuál es la preparación que necesita, pero también el paciente poder exigir a su médico las condiciones y, como decía el doctor, no es el tema del costo, es la garantía de su vida. Vamos a ver, doctor, cuáles son las exigencias o las condiciones que debe tener un médico cirujano, porque a veces vemos médicos generales inmersos en algunos temas. ¿Cuál sería específicamente eso ahí, doctor? Ok, mira. Básicamente, para ser cirujano plástico es una carrera de 15 años de estudio. Excelente. Para empezar por allí. Son aproximadamente de 5 a 6 años de estudiar medicina. Sí. ¿Okay? Después que tú terminas la medicina, tú tienes que hacer un año de pasantía rural. Y después de ese año de pasantía rural, tú tienes que hacer 3 años de cirugía general. Muy bien. Uno primero tiene que hacer cirugía general. Uno tiene que ser cirujano general para poder optar a ser cirujano plástico. Excelente. Después haces un concurso o te vas para el exterior. Muchos aquí realmente en República Dominicana hay un solo hospital que tiene un posgrado, que es el Hospital Gautier, que lo dirige el doctor Severo Mercedes. Y las otras personas que no han tenido la oportunidad de entrar aquí se pueden ir al exterior. Sí. Muchos van a Venezuela, de donde soy yo, otros van a Colombia, van a Brasil, algunos han ido a Europa. Y esos son 3 o 4 años más de preparación. Okay. O sea que si tú sumas todo, estamos hablando de 15 años de preparación continua. Okay. Eso es una cosa que uno hace sin pararla, porque los posgrados vienen siempre uno detrás del otro. Ahora, hay cirujanos generales que muchas veces hasta lo han ayudado a uno, son ayudantes de cirujanos plásticos, y ellos después se creen con la capacidad de poder realizar una cirugía plástica. Excelente. Y eso es un error muy grande. Los pacientes tienen que fijarse y tienen que exigirle al médico, pídanselo,
que a mí no me da pena, no me da vergüenza que me pregunten, que me digan, doctor, sus títulos. Además, yo los tengo pegados en una pared. Sí. Cuando la gente entra a mi consultorio, lo primero que ve es una pared llena de títulos. Y ahí está todo lo que yo he estudiado y todo lo que tú has hecho, más bien eso me da orgullo. Okay. Pero los pacientes no le preguntan al médico dónde estudió usted, dónde hizo el posgrado, usted es miembro de la sociedad, usted es un miembro de alguna sociedad internacional. Mientras uno más estudia y mientras uno más se prepara, uno tiene más cursos y tiene más títulos y papelitos. Sí, para eso es un orgullo, tener todos esos papelitos pegados en la pared. Claro que sí. Y eso te da a ti seguridad de con quién estás. Te da seguridad de que el médico que te está atendiendo es un médico que está preparado. Sí. Doctor, hemos visto que vienen muchos pacientes, o muchas, no sé cómo llamarle, pacientes, que vienen por referencia, no referida, sino por referencia, vienen de otros países, de otras localidades, incluso de países mucho más desarrollados que nosotros, a hacerse trabajo quirúrgico, estético en el país. Entonces, yo quisiera saber si usted puede contestarme, si no puede contestarme, simplemente me dice, puede decir paso. nos puede decir paso. Porque realmente hay una parte comercial y quizás de competencia, claro, que muchas veces tiene que ver con el tema de las debilidades en cuanto a la práctica. Vamos a llamarle debilidades, o la mala práctica o debilidades en cuanto a la práctica. Entonces, un cirujano que quizás esté muy afamado, con muchas pacientes o mucho dinero, etcétera, comercialmente muy posesionado, entonces podría recibir ataques de otros que no están tan posesionados de esa manera. Si usted puede me contesta, ¿existe eso o eso es una fábula? Sí existen esas cosas. Eso pasa a todo nivel. Hay pacientes, primero, te voy a explicar algo. Vienen de afuera muchos pacientes a operarse aquí en la República Dominicana, primero porque hay una gran cantidad de dominicanos viviendo en Estados Unidos. Y fuera del país. En otros países. Entonces tenemos una gran comunidad fuera que cuando se van a hacer una intervención quirúrgica, como necesitan de un cuidado postoperatorio y todas estas cosas, ellos prefieren estar en casa de un familiar que estar en el país donde viven solos. Lo lógico. Segundo, allá, te hablo de los Estados Unidos, que es uno de los sitios que más conozco. Claro. El costo de las cirugías es mucho mayor que aquí, mucho mayor. Y el hecho de que sea mayor no quiere decir que sea mejor. Más bien, aquí yo considero que las cirugías plásticas son mucho mejores que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una preparación muy diferente. Allá hay muchas restricciones. Aquí no hay tantas restricciones. Aquí uno en la escuela de medicina, en el posgrado, uno tiene mucha práctica. Sí. Porque tienes muchos pacientes que atender. Entonces, la práctica hace el especialista. En Estados Unidos y en otros países los pacientes, los médicos tienen, por las cuestiones de las restricciones, de la demanda, de muchas otras cosas, ellos tienen menos capacidad de tocar pacientes y de atender pacientes. Hay como un alejamiento del paciente. Hay menos calidez. Es decir, aquí podría encontrarse más apoyo, más calor humano en ese sentido. Y entonces también hay médicos que se han hecho muy famosos, hay médicos que han hecho un gran imperio quirúrgico, por decirle algo, y sí, por supuesto, tienen ataques, o sea, están atacados por otras personas que quisieran tener ese tamaño de imperio que han hecho quirúrgico. Sí, sí. Esas cosas pasan. Okay. Doctor, eso pasa a todo nivel. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Sí. Pero hubo algo muy importante, doctor, que usted tocó, lo que tiene que ver con el costo. Sí. Usted habló de costo, usted fue muy claro cuando decía, hay pacientes que no investigan a ver y lo primero que preguntan, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto sale cualquier trabajo que decidan someterse? Lamentablemente. Pero hay algo que quisiéramos dejar muy claro, es que de acuerdo a la preparación va a ser el costo, o hay parámetros establecidos en base a lo que establece la sociedad y demás, o el mercado, como ustedes le llamarían. Mira, realmente no hay nadie que ponga los parámetros del costo de lo que cobran por una cirugía o por otra. Sí. Eso lo decide cada cirujano plástico, lo decide cada cirujano. Hay más o menos un estimado que las cirugías van entre un valor y otro. Sí, muy bien. Hay cirujanos que tienen mucha fama o que han hecho una gran fama en las redes, en muchas que les da la oportunidad de ser un poco más costosos que los demás porque saben que los pacientes van a operarse, le pidan lo que le pidan, o sea el costo. Sí. Entonces, otros cirujanos que tienen menos años practicando, que están comenzando,
claro, no van a tirar un monto tan alto, Sí. porque saben que el paciente que les llega a ellos no tiene un poder adquisitivo tan alto. Muy bien. Entonces esto también está dentro de los estratos sociales. Hay cirujanos plásticos que operan personas de un estrato social más alto y por supuesto esas personas les cobran un poco más Ok. que las que tienen unos estratos sociales más bajos. Ok. Hay un grado de subjetividad en cuanto a ese precio. Sí. Doctor, verdad. me gustaría bien, vos sé que viene con tu pregunta, pero no quiero pasar el punto donde estamos para seguir anclado ahí mismo. Proceso después de la cirugía. ¿Tiene esto que ver con la seguridad o la garantía del trabajo que ustedes realizan como especialistas? Eso es un muy buen tema A ver. y es muy bueno que lo toques. El posoperatorio de la cirugía es una cosa muy importante, es tan importante como el preoperatorio, como la cirugía, el posquirúrgico. Ok. El posquirúrgico es el momento en que el paciente se va a recuperar de todo lo que uno le hizo. El cuerpo tiene que volver otra vez al estado normal antes de la cirugía. Tiene que llevar unos cuidados, tiene que tener unas atenciones especiales que deben cumplirlas al pie de la letra como uno se les indica, como el cirujano le indica al paciente. Aquí es muy popular, como viene mucha gente de afuera, una cosa que llaman recovery house o casas de recuperación. En esas casas de recuperación es como estar en su casa con la atención de médicos y enfermeras que tienen esos recovery. Ok. Y para bienestar de todos, el Ministerio de Salud hace unos meses atrás hizo una regulación en eso, porque esas casas de recuperación no estaban reguladas. Entonces nos conseguíamos con problemas de que en esas casas también habían intrusistas. Sí. Intrusista es una persona que hace un trabajo para el cual no está preparado. Ok. Entonces en esas casas habían personas que no eran enfermeras, que no eran médicos, que estaban atendiendo a los pacientes. Los pacientes se pueden complicar porque están mal atendidos, porque les hacen mal la cura, porque les ponen un medicamento que no deben ponerle. Hay montones de cosas que te pueden arriesgar la salud del paciente después de la cirugía. Ok. Porque no necesariamente el paciente solamente está en peligro en la cirugía. En el posoperatorio también. Ahí pueden haber complicaciones de hematomas, de infecciones y por supuesto son cosas que tienen que estar muy bien cuidadas y muy bien atendidas. El Ministerio de Salud, tuvimos una reunión hace poco, unas 3 semanas atrás, con el viceministro, donde se nos informó a los cirujanos plásticos, de los que tenemos centros de cirugía plástica, que están regulando, tienen que tener habilitación por salud pública los centros que son recovery house o casas de recuperación. Esos centros tienen que tener unas normativas de salud, de personal, tienen que estar registrados, tienen que tener unas normas ambientales, así como las clínicas le piden que los quirófanos sean de una forma o de otra, les están pidiendo también que las casas de recuperación, que es una cosa muy importante para llevar a cabo que la cirugía tenga un final feliz. Excelente, excelente. Doctor, nos gustaría saber cómo se ponen en contacto con usted, porque yo creo que esta explicación y lo que usted ha dicho ya hay que tomar en cuenta al momento de asumir cualquier interés y de, como decía usted, de mejorar su figura estéticamente. Saber en manos de quién usted se va a poner, porque lo que usted ha dicho aquí, doctor, esto no es para soltarle su cuerpo a cualquiera, ¿no? Es verdad. Es así. A mí me pueden conseguir, yo tengo un centro estético de cirugía plástica y estética en Arroyo Hondo, en la plaza donde está el Body Shop de Arroyo Hondo. Muy bien. Y mi teléfono es 829-862-6004. Muy bien. Y las redes es en Instagram, doctor José Luis Plaza, todo pegado. Muy bien, excelente, doctor. Las gracias a usted por Sí, este sí, por tiempo. favor. Gracias. A ustedes. Esta conversación estará en YouTube también, o sea que esto lo va a ver qué el bueno. mundo a través de ahí. Y entonces, usted nos puede, repítanos la dirección, por favor, doctor, para que la gente Sí, estoy se le ubicado fije bien. en la calle, la llaman Camino Chiquito, donde Camino está Chiquito. Spring Center, donde está el Body Shop de Arroyo Sí, Hondo. claro que ¿Cómo sí. no? Mi centro de cirugía plástica se llama New Skin, como nueva piel en New inglés. Skin. New Muy Skin. bien, excelente, pero muy bien, doctor. Estamos ahí pendientes. Vamos a hacer otra invitación porque creo que debemos de seguir ampliando orden. en estos temas que tienen que Claro. ver del proceso después, porque sé que mucha gente, muchas mujeres especialmente, Sí. se exponen a un peligro después de haberse sometido a una cirugía. Y otra, antes de terminar, te digo una cosa. Es muy importante educar al paciente antes de la cirugía. Muy bien. Porque muchas veces las pacientes hablan con otras amigas que se han operado, que les cuentan su caso particular, que no es el que le pasa a todo el mundo. Sí. Entonces, esas amigas no son buenos consejeros.
deben hablar con el médico, deben hablar con una persona especializada que les pueda decir, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, porque eso es lo que te conviene y eso es lo saludable para ti. Claro. Que todos los cuerpos no son iguales. Eso es así. Sencillamente. Doctor, pendiente otro siguiente encuentro, ¿de acuerdo? A ustedes, gracias por la invitación. A usted la gracia. Señores, no se muevan de ahí. Venimos ya con la parte final de este su espacio enfocado. Interesante conversación con el doctor José Luis Plaza. Venimos en un momento. Nos esperamos un momentito.